Una generación entera se extinguió en el desierto sin ver cumplida la promesa. Moisés, el libertador de Egipto, el mediador entre Dios y el pueblo, había muerto en la cima del monte Nebo. Nadie tomó su lugar con la misma autoridad, excepto uno. Su nombre ya resonaba desde las sombras del campamento: Josué, hijo de Nun. No era nuevo en el camino. Había sido esclavo en Egipto, guerrero en el desierto, espía en Canaán, asistente personal de Moisés. Lo había visto todo. Y ahora, con la muerte del profeta, le tocaba a él cargar con el destino de una nación. Josué no era un improvisado. Había demostrado valor cuando pocos creyeron en la promesa. Había permanecido fiel cuando otros se doblegaron al miedo. Dios lo eligió no por su carisma, sino por su fidelidad silenciosa. No necesitó levantar la voz, ni buscar protagonismo. Su fuerza estaba en la obediencia. Pero aunque el liderazgo de Josué es incuestionable, hay aspectos de su vida que la Biblia no revela con claridad. ¿Tuvo esposa? ¿Tuvo hijos? ¿Dejó un sucesor? Su historia es la de un hombre que entregó su vida por un pueblo que no siempre comprendió el peso de su entrega. La ausencia de detalles personales en su biografía no es casualidad. Hay algo en esa omisión que resalta aún más la naturaleza de su llamado. Mientras otros líderes construían dinastías, Josué edificaba memoria colectiva. Mientras otros pensaban en herencias, él se ocupaba del cumplimiento de una promesa ancestral. El sucesor de Moisés no vivió para sí mismo. Su historia, más que de conquistas militares, es una batalla interna entre deber, fe y soledad. Josué fue el puente entre dos épocas, el portador del cumplimiento, el hombre que llevó a Israel al umbral de su destino, sin saber si alguien lo acompañaría después. No nació entre príncipes ni creció con privilegios. Josué era hijo de Nun, descendiente de la tribu de Efraín. En Egipto, esa procedencia no significaba poder, sino servidumbre. Efraín era una tribu fuerte, sí, pero como todas las demás, estaba quebrada bajo el peso de la esclavitud. En ese mundo dominado por látigos, hornos de ladrillos y jornadas interminables bajo el sol, Josué fue solo un hombre más entre miles de hebreos condenados a vivir sin derechos. No había promesa visible, ni gloria en el horizonte. Todo lo que conocía era opresión. Sin embargo, en medio de ese entorno hostil, se formó algo más profundo que el linaje: carácter. La juventud de Josué no transcurrió entre lujos, sino entre el sufrimiento colectivo de un pueblo que soñaba con libertad. En ese contexto, los lazos de tribu eran más que un apellido, eran identidad, resistencia, memoria. Ser de Efraín implicaba heredar una historia marcada por José, el gobernador de Egipto, y recordar que alguna vez hubo un hebreo que salvó al mundo conocido del hambre. Pero esa historia estaba muy atrás. Ahora, en carne propia, Josué vivía la humillación diaria de pertenecer a un pueblo sometido. Y sin embargo, algo en él era distinto. No hay señales de milagros personales, ni se menciona que haya sido instruido por los sabios. Su nombre no resaltaba en el campamento. Pero Dios lo vio. Lo escogió en silencio. En un pueblo donde todos sufrían igual, Josué fue apartado por su disposición interna, por esa obediencia que no buscaba testigos, por una fidelidad que aún no tenía escenario. Cuando fue elegido como espía, uno de los 12 que explorarían la tierra prometida, aún era un joven. Nada en su pasado lo hacía favorito. No era hijo de líderes, ni el mayor, ni el más fuerte. Pero su actitud frente a lo desconocido, su forma de creer cuando otros temblaban, dejó al descubierto ese espíritu diferente que lo distinguía. Josué es la prueba viva de que Dios no se fija en la historia de tu apellido, sino en la historia que estás dispuesto a escribir con él. Su origen humilde no lo detuvo, porque su mirada estaba puesta más allá del desierto, más allá de Egipto, en lo que aún no existía, pero ya había sido prometido. No todos los grandes comienzos se sienten gloriosos. Mientras el pueblo de Israel experimentaba milagros nunca antes vistos, ríos que se abrían, plagas que caían como castigo divino, fuego descendiendo del cielo, Josué permanecía al margen. No era quien hablaba con Dios cara a cara,
ni quien levantaba la vara en medio del mar. Era el asistente. El que caminaba detrás de Moisés, siempre un paso atrás. El que escuchaba, observaba, memorizaba. Su lugar no estaba en el centro, sino en las sombras. Pero esas sombras no eran oscuridad. Eran formación. Desde el momento en que Israel cruzó el Mar Rojo y comenzó su travesía por el desierto, Josué fue designado como ayudante personal de Moisés. No fue por accidente. Era joven, sí, pero no estaba ahí por casualidad. Subió con él al monte Sinaí cuando nadie más podía acercarse. Fue testigo silencioso de la gloria de Dios descendiendo sobre la cumbre en fuego, estruendo y misterio. Mientras el pueblo temblaba abajo, Josué permanecía allí, entre el rugido divino y la figura del líder. Y aunque no hablaba, lo veía todo. Guardaba la entrada del tabernáculo, ese lugar santo donde la presencia de Dios habitaba. No entraba. No ministraba. Pero estaba cerca. Cada día, cada noche, permanecía firme como guardián, como testigo discreto de lo sagrado. No buscaba reconocimiento. Tampoco lo recibía. Pero el proceso estaba en marcha, el corazón de un siervo estaba siendo forjado en obediencia callada. En una cultura donde el honor se asociaba con la visibilidad y el mando, Josué eligió la fidelidad en el anonimato. No se rebeló, no reclamó protagonismo. Y ese detalle, casi invisible a los ojos del pueblo, fue su mayor preparación. Antes de liderar batallas, debía conquistar su propio orgullo. Antes de dirigir multitudes, debía aprender a servir con humildad. En la escuela de Moisés, Josué no recibió discursos, recibió ejemplo. No solo aprendió leyes, aprendió paciencia. No solo escuchó mandamientos, vio cómo se aplicaban con humanidad. Día tras día, entre decisiones pesadas y momentos sagrados, algo en Josué se estaba gestando, la firmeza que no depende del escenario, sino de la convicción. Nadie se convierte en líder por accidente. Josué fue llamado al mando mucho antes de que alguien pudiera imaginarlo, y fue su fidelidad en lo secreto lo que lo preparó para un futuro imposible. La historia de Josué dio un giro definitivo cuando fue elegido entre 12 para espiar la tierra prometida. No era una tarea simple. Aquel viaje no era turístico ni simbólico, era una misión de inteligencia en territorio hostil, atravesando pueblos armados, ciudades amuralladas y culturas que desconocían por completo al Dios de Israel. Durante 40 días, Josué observó todo con precisión, la abundancia de la tierra, sí, pero también los gigantes que la habitaban, las fortalezas imposibles, los ejércitos enemigos que parecían invencibles. La mayoría volvió con miedo. 10 espías, hombres de confianza, líderes de sus tribus, se derrumbaron ante lo que vieron. Su informe fue devastador: no podremos contra ellos. El terror se esparció entre el pueblo como una plaga. La fe se volvió humo. Los corazones se llenaron de quejas. Y en ese momento crítico, en ese abismo entre la cobardía y la convicción, Josué se mantuvo en pie. Junto a Caleb, desafió a la multitud. No apeló a la estrategia ni a la fuerza militar. Su argumento fue simple y peligroso: si Dios prometió esa tierra, entonces es nuestra. Esa declaración no solo lo aisló, lo puso en peligro. La gente quiso apedrearlos. Estaban tan dominados por el miedo que preferían matar a quienes creían, antes que enfrentarse a la incertidumbre de la fe. Pero esa decisión lo marcó para siempre. No fue un acto de impulso ni un arrebato de optimismo. Fue el fruto de años de formación silenciosa. Josué no estaba improvisando. Sabía lo que había visto con Moisés, conocía la voz de Dios, y aunque todo el pueblo se volteara contra él, eligió obedecer esa voz. Aquella noche, mientras los demás dormían envueltos en su temor, Dios ya había hecho su elección. Josué sería parte de una generación nueva. Todos los demás, los que se rindieron, morirían en el desierto. Pero él, por una sola decisión de fe radical, sería preservado para liderar. En el mundo antiguo, lo común era seguir a la mayoría, dejarse llevar por la voz colectiva, por la presión del grupo. Pero Josué se separó del ruido,
y ese acto solitario lo acercó a su destino. La fe no siempre es popular, pero siempre es poderosa. Y en el caso de Josué, fue el inicio visible de su llamado eterno. La muerte de Moisés no solo cerró un capítulo en la historia de Israel, abrió un abismo. La figura más imponente del pueblo ya no estaba. El hombre que hablaba con Dios cara a cara, que desafió a Faraón, que dividió el mar y subió al Sinaí entre relámpagos, había desaparecido. Y el peso de ese vacío cayó como plomo sobre los hombros de Josué. No hubo tiempo para el duelo. Ni asamblea, ni ceremonia. Fue Dios mismo quien quebró el silencio. Y lo hizo con una orden: tú repartirás la tierra. En aquel instante, Josué no recibió un título, recibió una carga. La promesa no era cómoda, ni glamorosa. Era peligrosa. Lo que venía no era una celebración, sino guerra. Una sucesión de batallas que pondrían a prueba la fe, el liderazgo y la resistencia del alma. Y él, un hijo de esclavos sin linaje real, debía convertirse en la brújula de una nación entera. Dios no le dio estrategias militares ni promesas de facilidad. Le dio una frase, repetida como un latido: esfuérzate y sé valiente. Era un llamado a mantenerse firme cuando los muros no cayeran al primer intento. A caminar incluso cuando la lógica dijera que retroceder era más seguro. Josué tenía que aprender que la conquista no dependía de la espada, sino de la obediencia. En una cultura antigua donde la herencia y el linaje definían el destino, Josué rompía el molde. Su autoridad no venía por sangre, sino por designación divina. Él no pidió ser líder. Tampoco luchó por ocupar ese lugar. Lo recibió con temblor, pero lo abrazó con fe. En su interior, el joven que alguna vez caminó como asistente ahora cargaba la responsabilidad de millones. En su alma, las palabras de Dios resonaban como un eco ineludible. No era un consejo. Era una misión. La historia cambiaría de manos. Y con cada paso hacia la tierra prometida, Josué debía aprender que el verdadero liderazgo no consiste en dominar, sino en confiar. Así comenzó su legado. No con una victoria, sino con un sí. Un acto de obediencia que marcaría el destino de generaciones. Las primeras campañas de Josué no fueron simplemente hazañas militares. Fueron pruebas espirituales disfrazadas de guerra. Con cada paso hacia Canaán, la tensión se intensificaba. No era solo cuestión de vencer ciudades amuralladas, como Jericó, o corregir errores estratégicos, como en Ai. Era una batalla constante entre la obediencia absoluta a Dios y las grietas humanas que comenzaban a abrirse dentro del propio campamento. La caída de Jericó fue una señal clara: no era la fuerza del ejército lo que definía las victorias, sino la sumisión total a las instrucciones divinas, por más inusuales o irracionales que parecieran. 7 días de vueltas, 7 trompetas, un grito, y los muros colapsaron como si la lógica se hubiera rendido ante la fe. Pero esa victoria, tan milagrosa, fue seguida por un duro golpe: el fracaso en Ai. Un solo hombre desobedeció. Y el precio lo pagó toda la nación. En un sistema donde lo colectivo era inseparable de lo individual, la deslealtad de uno contaminaba al resto. Josué lo comprendió en carne viva. La confianza en Dios no podía mezclarse con el ego ni con el secreto. La limpieza del campamento era tan crucial como la estrategia en el campo de batalla. Y aún así, no hubo espacio para la queja ni para el descanso. Los reyes cananeos se unieron en coaliciones. Gabaón, con astucia, logró aliarse con Israel. Las decisiones de Josué ya no solo afectaban a su pueblo, sino también a las ciudades que los rodeaban. Cada pacto, cada enfrentamiento, tenía consecuencias políticas y espirituales. Y sin embargo, Josué nunca buscó crédito. No hubo monumentos en su honor, ni discursos triunfalistas. Solo un altar y una oración. Él entendía algo que pocos líderes aceptan: no se trataba de su gloria. Era la historia de Dios cumpliendo lo que había prometido a Abraham. Josué era un instrumento. Uno que, aun cuando sentía el peso del liderazgo, se negaba a robarle a Dios el protagonismo de cada victoria.
Así, entre fuego, traición, milagros y espadas, Josué consolidó su rol no como un conquistador cualquiera, sino como un siervo fiel. Porque entendió que el enemigo más peligroso no siempre está al otro lado del muro, a veces duerme en la misma tienda. Después del estruendo de las trompetas, del eco de las espadas y del polvo levantado por años de guerra, llegó el silencio. Un tipo distinto de silencio. No el de la derrota, sino el del propósito cumplido. La tierra prometida, por siglos apenas susurrada en los relatos de esclavos y patriarcas, ya no era una promesa suspendida en el aire. Era una realidad palpable bajo los pies de una generación que había nacido en el desierto y aprendido a confiar. Canaán estaba conquistada, al menos en gran parte. Pero lo más complejo no era la guerra. Lo más delicado venía después, repartir la tierra. No como un botín de poder, sino como herencia sagrada. Josué, ya entrado en años, asumió este proceso con la misma humildad que lo caracterizó en las campañas. No hubo favoritismos, ni trampas políticas. Cada tribu recibió su porción según la voluntad de Dios, respetando límites, tradiciones e incluso excepciones como el caso de Caleb, su viejo compañero de fe, quien pidió la región montañosa donde aún habitaban gigantes. Josué pudo haber elegido para sí la región más fértil o estratégica, pero pidió una tierra sencilla, sin pretensiones. Su prioridad no era su propio legado, sino el futuro colectivo de Israel. A diferencia de tantos líderes que usan el poder como trampolín personal, él se mantuvo firme como siervo. Su autoridad no se medía en privilegios, sino en la paz que pudo establecer entre las tribus. Él no fundó un linaje real ni dejó riquezas, dejó estabilidad, orden y tierra para que cada familia comenzara una nueva historia. Fue un momento trascendental. Israel, que por generaciones había vivido como esclavo, extranjero o errante, finalmente tenía un hogar. Los altares se levantaban no por la urgencia del desierto, sino por gratitud. Las tiendas comenzaban a transformarse en casas. Los campos eran arados por primera vez. El pueblo dejaba de vagar y empezaba a construir. El liderazgo de Josué no brilló en la conquista, sino en la entrega. Porque un verdadero líder no se mide por lo que conquista para sí, sino por lo que asegura para los que vendrán. Él no buscó honra personal. Buscó que otros tuvieran raíces. Y así, con humildad, marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Cuando los ecos de la guerra se apagaron y la tierra prometida fue repartida, Josué no se retiró a la sombra de su fama. Al contrario, fue en ese tiempo de paz cuando dejó quizás su declaración más recordada: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero aquí surge una pregunta que ha acompañado a muchos lectores de la Biblia durante siglos: ¿quién era esa casa? ¿Tuvo Josué esposa? ¿Tuvo hijos? Las Escrituras, curiosamente, guardan silencio. No se menciona ni el nombre de una esposa, ni la existencia de hijos o descendientes directos. Ningún linaje atribuido a su nombre, ningún heredero que continuara su liderazgo. Es un silencio extraño para alguien de tanta relevancia. En una cultura profundamente familiar y patriarcal como la hebrea, donde los nombres de esposas e hijos de los líderes solían registrarse como parte del legado, la ausencia de información resulta intrigante. Pero tal vez ese silencio no sea un descuido, sino un mensaje. Porque Josué no fue recordado por formar una dinastía, sino por formar un pueblo obediente. No edificó una casa para sí, sino que ayudó a edificar la nación de Israel. Su mayor legado no fue un apellido que se repitiera en los registros, sino una generación que supo quién era Dios y a quién debía servir. Y aunque no sepamos si tuvo esposa o hijos biológicos, sí sabemos que usó la expresión yo y mi casa. Esto pudo haber sido literal o simbólico. En la cultura hebrea, la casa no solo se refería a la familia de sangre, sino a todos los que estaban bajo su cuidado, influencia o responsabilidad. Es decir, Josué pudo estar diciendo: todo lo que soy y todo lo que gobierno vivirá para Dios. A veces, la historia no se escribe en actas familiares, sino en los corazones que fueron impactados. No todos los legados tienen forma de herencia o descendencia. Algunos, como el de Josué, son más profundos.
Vidas cambiadas, una nación enraizada en la fe y generaciones que lo recuerdan no por lo que tuvo, sino por lo que dejó. Porque al final, no importa tanto a quién das tu apellido, sino a quien entregas tu fidelidad. Después de conquistar tierras, derribar muros y conducir a una generación hacia su destino, Josué envejeció. Sus días llegaron al ocaso. Pero a diferencia de Moisés, que antes de morir puso las manos sobre su sucesor, Josué no dejó a nadie tras él. Ningún nuevo comandante. Ningún líder que tomara el estandarte. El pueblo, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin una voz que lo guiara, y esa ausencia cambió la historia de Israel. ¿Fue un descuido? ¿Una falla del propio Josué? ¿O fue parte de un plan divino más profundo? Después de su muerte, el libro de los jueces se abre con un tono sombrío. Israel, sin líder, comenzó a fragmentarse. Cada tribu actuaba por su cuenta, y el ciclo del pecado y el arrepentimiento se volvió constante. Se levantaban jueces temporales, carismáticos, pero el caos era inevitable. El pueblo que una vez había marchado unido detrás del arca y la voz de Dios, ahora seguía impulsos individuales y decisiones divididas. La unidad se perdió. Y con ella, la visión. En la cultura hebrea, era común que los líderes formaran discípulos que dejaran una escuela de pensamiento, una cadena de obediencia. Josué, sin embargo, parece haber roto esa línea. Y quizás eso fue intencional. Porque el peligro de depender siempre de un hombre fuerte es olvidar al Dios detrás del líder. Tal vez, el silencio de Josué al final fue un llamado para que el pueblo alzara la mirada y escuchara por sí mismo. Sin embargo, el vacío fue real. Y ese vacío fue llenado, a veces por jueces fieles, otras veces por rebeldes, por enemigos, por costumbres paganas. Cuando Josué sintió que sus fuerzas comenzaban a desvanecerse y la sombra de la vejez se extendía sobre sus días, hizo algo que ningún guerrero había hecho en tiempos de victoria, no se aferró al poder, convocó al pueblo para renovar el pacto con Dios. El escenario fue Siquem, un lugar cargado de historia, porque allí mismo Abraham había recibido la promesa de que esa tierra sería suya. No fue un gesto simbólico. Fue una decisión estratégica y espiritual. Josué sabía que, sin memoria, el corazón del pueblo se enfriaría. Y sin compromiso, la conquista no tendría sentido. Reunió a todas las tribus. A los líderes, a los ancianos, a los jefes de familia. No para celebrar su legado, ni para asegurar su recuerdo, sino para recordarles quién era el verdadero protagonista de su historia. Les habló de Egipto, del desierto, de Jericó, pero no desde la nostalgia, sino como advertencia. Porque Josué entendía algo que pocos líderes captan. Los enemigos más peligrosos no siempre están afuera, sino en el olvido del alma. En medio de ese acto solemne, les lanzó una advertencia directa y sin adornos: si se atrevían a volver a los dioses ajenos, Jehová no los perdonaría fácilmente. No porque no fuera misericordioso, sino porque Dios no se comparte. Josué no les rogó que le fueran fieles por gratitud, les exigió que eligieran a quien iban a servir. Esa fue la última batalla de Josué, no contra muros o ejércitos, sino contra la apatía espiritual. El pueblo respondió con entusiasmo, y Josué levantó una piedra enorme como testigo. No era un simple símbolo. Era una declaración eterna. Aquella roca, inmóvil y silenciosa, marcaría el lugar donde Israel reafirmó su lealtad o traicionó su decisión. Porque no hay pacto con Dios que no deje huella. Ese día en Siquem no fue solo el cierre de un liderazgo. Fue la consagración de un legado. Josué no buscó ser recordado como el conquistador de Canaán, sino como el hombre que desafió al pueblo a amar a Dios incluso cuando él ya no estuviera para guiarlos. Y esa es la diferencia entre un líder y un siervo de Dios. El primero busca seguidores. El segundo forma corazones que ardan por la presencia de aquel que siempre permanece. Josué murió a los 110 años, pero su historia no terminó allí. Su cuerpo fue enterrado en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, la tierra que él mismo había escogido sin privilegios, lejos del lujo, cerca del propósito. No hubo coronas, ni mausoleos dorados.
No dejó una dinastía, ni un linaje de poder. Pero dejó algo que muy pocos logran construir, un testimonio imborrable. Durante toda su vida, Israel sirvió a Jehová. Mientras su voz retumbaba en la memoria colectiva del pueblo, los ídolos eran despreciados, y la presencia de Dios era lo primero. Josué no fue un líder cualquiera, fue una muralla espiritual que mantuvo a raya la corrupción interna. Sin embargo, tras su partida, el relato bíblico toma un giro oscuro. El pueblo, sin su guía firme, sin su integridad visible, comenzó a desviarse. La generación que vino después no conocía al Dios que Josué sirvió con todo el corazón. Y poco a poco, como una casa sin fundamento, todo empezó a derrumbarse. Las conquistas quedaron atrás, y comenzó la era de los jueces, una época de confusión, de decadencia espiritual, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Aún así, el nombre de Josué permaneció. No por las ciudades que tomó, ni por los ejércitos que venció, sino por haber obedecido cuando nadie más lo hacía. Por haber creído cuando muchos dudaban. Por haber caminado firme incluso cuando el camino estaba rodeado de fuego. Su legado no fue un trono, ni un ejército heredado, fue una vida alineada con la voz de Dios. Y eso es más poderoso que cualquier imperio. Josué fue como un faro encendido en medio de una generación a oscuras. Un hombre común, sin corona, sin oratoria espectacular, pero con una fe que no se quebró. Su vida nos grita una verdad incómoda pero liberadora, que no se necesita fama para marcar la historia, solo obediencia. Que no se requiere perfección para ser instrumento de Dios, solo disposición. Y mientras muchas figuras del mundo antiguo han quedado enterradas bajo el polvo de sus conquistas, Josué permanece vivo en cada historia de fe, en cada decisión valiente, en cada corazón que, como él, decide servir a Dios, incluso cuando nadie más lo haga. Porque el verdadero legado no se mide en títulos, sino en eternidad.